Gracias, buenas noches, bienvenidos a todos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre la etapa temprana. Ya hemos aprendido a cómo buscar el diagnóstico. Conocimos la semana pasada las 3 etapas del Alzheimer y hoy vamos a desglosar un poquito o más en detalle lo que es la etapa temprana. Como hemos venido diciendo, en esta etapa temprana se van a dar ciertos cambios, como lo son la dificultad para encontrar las palabras correctas, retirarse de las conversaciones por no poder seguir una conversación y tomarse más tiempo en hacer las actividades diarias. Ese tipo de cosas las vamos a ir notando, a pesar de que en esta etapa todavía la persona puede funcionar bastante. En esta etapa vamos a formar el equipo de cuidado. Como hablamos también anteriormente, el equipo de cuidado que primeramente se va a componer del cuidador, de los familiares y los amigos más cercanos. Se va a componer también del equipo médico, como son los doctores, las enfermeras y los nutricionistas. Y también los recursos comunitarios que van a estar al alcance de nosotros. Por ejemplo, como los centros de cuidado diurnos, las iglesias y los centros para envejecientes y la Asociación de Alzheimer, que es una gran fuente de información. Así que el primer paso que vamos a dar es formar el equipo de cuidado. El segundo paso que vamos a tomar en la etapa temprana va a ser el de tomar las decisiones importantes. Estas decisiones importantes van a incluir el cuidado de la persona, van a incluir las finanzas de la persona y van a incluir ciertos documentos que son importantes para poner al día en esta etapa. ¿Por qué? Porque la persona todavía tiene capacidad de tomar decisiones. Algo importante que debemos mencionar también en esta etapa, hay que tomar en consideración a la persona. Hay que incluirla en todas las decisiones que se tomen y hay que preguntarle cuál es la idea que él tiene a medida que vaya adelantándose la enfermedad de cómo quiere ser cuidado. Dentro de los documentos importantes que debemos empezar a poner al día con la persona, uno de ellos va a ser el poder notarial duradero, lo que se conoce como el Durable Power of Attorney. Tienen que ser dos. Uno va a ser el poder notarial duradero médico y el financiero. El médico, con este poder, la persona va a nombrar a alguien que va a tomar decisiones en cuanto a su cuidado médico, en cuanto a ya en las etapas finales, cómo la persona quiere ser tratada. El financiero corresponde a todo lo que sean las finanzas de la persona. Se debería de designar a una sola persona, la persona de confianza que elija el paciente, para que sea el que tome a cargo las finanzas. ¿Quién va a pagar las deudas? ¿Quién va a estar a cargo de los depósitos en el banco? ¿Quién va a bregar con los seguros de vida? ¿Quién va a hacerse cargo de todas esas cosas que tengan que ver con el dinero y con propiedades? Otro de los documentos importantes que se necesitan es el testamento vital o el living will. Este testamento vital, la persona va a dejar dicho que en caso ya de una muerte inminente, si él va a querer ser conectado a una máquina que lo mantenga con vida por algún tiempo o si no va a desear ser conectado a esta máquina. Entonces, eso es lo que le llamamos el testamento vital. El otro documento que es importante es el testamento de la persona.
La persona debe de tener, y si no lo tiene, pues hacer un testamento donde él designe a quien deja sus bienes. Esto es bien importante porque si ninguno de estos documentos están al día o se han creado, se va a hacer muy difícil para la familia cuando la persona fallezca poner al día todas estas cosas. Se va a tomar muchísimo tiempo y va a tener que intervenir la corte para tomar decisiones. Entonces, es importante, aunque la persona, mire, esto es importante hacerlo aunque uno no tenga un diagnóstico de Alzheimer. Nosotros todos trabajamos por algo en la vida y entonces deseamos dejárselo a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y entonces hay que poner todo esto al día desde ya. Es algo que todos deberíamos de hacer. El próximo documento es el nombramiento de un albacea. Ya esto sería en caso de que pues, la persona tenga bastantes bienes, bastante dinero en el banco, cosas que se necesite un albacea, que va a ser la persona que se va a dedicar a leer ese testamento y a dejar los últimos deseos de la persona, llevarlos a cabo. Entonces, estas son las decisiones importantes en cuanto a finanzas y en cuanto a cuidado médico que deben de tomarse en consideración en esta primera etapa. Y como les recuerdo, siempre incluyendo a la persona. En esta ocasión, encontrar la conexión. Esto se refiere a que habrá que hacer un plan de acción con la persona para desarrollar medios de comunicación y de cuidado a medida que la enfermedad progresa. Aquí nosotros vamos a conversar con la persona para ver cómo puedo ayudarlo en crear un vocabulario en que nos podamos comunicar cuando ya la comunicación se hace difícil. Cómo uno debe de mantener las frases claras, hablarle directamente a los ojos, crear ese vocabulario de comunicación con la persona, cómo tú quieres que hagamos las cosas. Cuando tú no me entiendes, tú quieres que te ayude a buscar la palabra o tú quieres que espere a que tú te recuerdas. Ese tipo de cosas se van a ir hablando con la persona en esta primera etapa. ¿Cómo es que vamos a comunicarnos? ¿Cómo tú quieres que se te cuide? ¿Tú quieres quedarte en la casa? ¿Tú quieres que si ya no podemos en la casa te llevemos a un lugar? Todas esas cosas, la persona tiene que estar consciente y tiene que expresar su deseo. Dejarlo por escrito para que nosotros podamos crear ese vocabulario con la persona. Muy importante, Ana, estas recomendaciones, estos consejos para seguir cuando ya tenemos el diagnóstico de un familiar con Alzheimer y para empezar comenzar ese plan de acción, porque la verdad es que es muy difícil tomar una decisión por ellos. Y generalmente, pues cuando ya estamos, como lo mencionábamos anteriormente, cuando ya estamos en el proceso, que ya tenemos a nuestro familiar con la enfermedad, lo único que el cuidador trata es de atenderlo, de estar pendiente y ver cada cambio, ¿verdad? Y ver cómo reacciona. Pero esto que usted menciona, el tomar esas decisiones con el paciente en el momento que todavía ella o él tiene conciencia, es muy importante y es de mucho beneficio tanto para la familia también, porque no tienen que estar en ese dilema de que si estamos haciendo lo correcto o si no estamos haciendo lo correcto, porque hay muchas personas que padecen el Alzheimer que en la etapa final tienen que ponerles tubo para que puedan alimentarlos, hay que llevarlos a un lugar de cuidado en lugar de cuidarlos en la casa. Entonces son decisiones bien difíciles para un familiar, pero si ya el paciente desde el principio dejó determinado, esto quiero, esto no quiero que se haga, es hasta para los familiares
una mayor tranquilidad de lo que se está haciendo para el bienestar de nuestro ser querido. ¿Verdad? Muy importante. Exactamente, y ya cuando todo está planificado y todo está por escrito, pues no se toman decisiones a última hora, que a veces pues cuestan dinero, a veces no sabemos qué decisiones tomar. Siempre debemos de estar en contacto con el equipo médico cuando hay cambios, cuando vemos cambios drásticos en nuestro ser querido, siempre hay que estar en conexión con el equipo médico porque van a ver a medicamentos y cosas que van a ayudar a estos cambios de comportamiento, a estos cambios en el sueño, todas esas cosas, pues uno por eso tiene que estar informado y tiene que estar, como siempre digo, un pie adelante de la enfermedad. Y la forma de cómo lo vamos a hacer es estar educados en cuanto a esto. Exactamente, la educación hace la diferencia, ¿verdad? Muy interesante todo este tema sobre la etapa temprana del Alzheimer. Llegamos hasta aquí en esta conexión y para la próxima, Ana estará conversando, dándonos información sobre la etapa intermedia del Alzheimer, que es, como nos mencionaba, la más difícil, la más larga y vamos a tener la información de primera mano con Ana. Muchas gracias, Ana, por toda la información.